Devocional para el 25 de marzo, Primera de Juan 2, 1, 6. ¿Tu abogado? ¿Cómo trabajar con la realidad del pecado en nuestras vidas? ¿Cómo podemos trabajar con el pecado en nuestras vidas de tal manera que no destruyamos la gracia del perdón ni consideremos poca cosa la realidad de lo que es el pecado? El propósito del Evangelio es llevarnos a no pecar. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, no con nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Dios nos salva para una vida de santidad y no de pecado. La obra que Dios hace por nosotros y en nosotros nos capacita para vivir una vida de santidad. Ese es nuestro norte. Jesús no vino para que nuestros pecados fueran perdonados y nada más. Jesús vino para que nuestra vida se apartara del pecado y se consagrara a Dios. Por tanto, Dios nos llama a no pecar. Es nuestro deber como creyentes, bajo el poder del Espíritu Santo, evitar todo tipo de pecado. Ese es nuestro norte. Ese debe ser la meta de todo creyente. Mira lo que Jesús le dijo a la mujer cogida en adulterio: vete y no peques más. Jesús no le dice: hija, trata de evitar caer en adulterio. Pero si caes, no te preocupes, yo estoy contigo. Eso no es el Evangelio de Cristo. Ella sin lugar a dudas se arrepintió de su pecado y fue perdonada por Jesús. Pero luego del perdón hay un llamado a apartarnos de todo pecado. Vete y no peques más. Si te das cuenta, el cristianismo nos enseña que todos los genuinos cristianos tienen como su meta evitar todo pecado. El cristiano desea y busca vivir en obediencia a Dios. Y él busca vivir una vida que le agrade a Dios. Lo verdaderamente importante en sí, una determinada acción o hábito, le agradará a Dios, trayéndole satisfacción a Él, a la vez que le permita a usted disfrutar de su comunión y compañerismo en su vida. Y esta actitud está basada en el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y además, el que me ama, mi palabra guardará. Si realmente le ama, hará más que obedecer sus mandamientos, es decir, que hará más que esto, hará algo adicional para él. Cuando ese amor de Dios se perfecciona o se manifiesta, significa que usted ya ha rebasado los mandamientos y usted desea simplemente agradar a Dios. La actitud y la forma que debe manifestar un hijo de Dios es la de querer obedecer no solo los mandamientos de Dios, sino también la de querer llegar lo más lejos posible en obedecer la palabra de Dios. Quiere complacer a su Padre en todo lo que haga. ¿Qué puedo hacer para complacer a mi Padre Celestial? El genuino Hijo de Dios quiere agradar a su Padre en todo, antes que intentar vivir simplemente en los mismos límites permisibles de la vida cristiana. Hay cristianos en nuestro tiempo que se esfuerzan por ser tolerantes, por tener miras amplias y entonces critican a otros por ser estrechos de miras. Y tan pronto como descubren que ha estado haciendo algo mal, busca con rapidez enmendar sus caminos. Ese deseo hacia la santidad y ese deseo de apartarse de todo pecado ha sido implantado en él. Dios le ha dado un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo deseo, una nueva actitud, una nueva meta. Su corazón ya no es suyo, le pertenece a Cristo y no puede sino evitar amarle y buscarle y agradarle. Como predicadores de la verdad, es nuestro deber exhortar al pueblo de Dios para que abandone el pecado y lo aleje de sus vidas. Pero en el caso de que el pecado encuentre cabida en nuestro ser por descuido o ignorancia, recordemos que tenemos en Cristo un intercesor, un abogado que juzga con justicia ante el Padre. Tenemos que reconocer que estamos en la familia de Dios y que nuestra relación es sumamente importante. Necesitamos tener una relación de compañerismo con nuestro Padre Celestial. Observemos que no dice que no podamos pecar, pero Juan estaba describiéndonos para que evitemos el pecado. Siempre tenemos que tener en cuenta en lo más profundo de nuestro corazón que verdaderamente Dios aborrece el pecado. Dios quiere que vivamos de una manera que le agrade a Él, es decir, que Él desea que caminemos en esta vida en obediencia a su palabra. Ahora también es cierto que usted y yo podíamos decir hoy: bueno, yo no creo haber hecho algo realmente malo, pero ¿qué podemos decir en cuanto a hacer el bien?
Todo hijo genuino de Dios quiere tener una relación de compañerismo con Él y sin embargo sabe que en su interior que se encuentra lejos de esa clase de vida que debería vivir. Hay pecado en su vida y el pecado, por más pequeño que sea, quiebra la relación de comunión con el Padre Celestial. Debemos entender que la razón por la que Cristo vino a la tierra fue para quitar el pecado de los corazones de los hombres y para llevar el castigo de ese pecado, el que lleva consigo el pecado. Por esta razón, el deseo más grande del corazón de Dios es que como sus hijos no pequemos, para que con libertad nos podamos acercar a disfrutar de una íntima comunión con el Padre. Esto es algo que solo pueden disfrutar sus hijos, pues esto no es para los del mundo. He aquí su empeño en animarnos a alejarnos del pecado. Uno de los más grandes propósitos de toda la Biblia es que no pequemos. Debemos entender que no es simplemente un deseo de un cristiano, como algo difícil de alcanzar, sino que, por el contrario, Dios mismo nos ha dado las herramientas para vivir en santidad. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que por Él podemos hacer morir a todas las obras de la carne. Tenemos la sobreabundante gracia de Dios para vivir por ella cada día y su poderosa palabra que nos limpia y nos guía. Por eso y por mucho más, creo que como cristianos sí es posible andar libre del pecado. Ahora, esto no quiere decir que aún en algún momento de nuestra vida caigamos y pequemos, pero debemos de entender esto. La santidad debe ser la regla de nuestra vida y el pecado la excepción, porque muchas veces pareciera que fuera lo contrario, y aún en esos momentos de debilidad cuando pecamos. No permitas que la culpa por tus pecados te impida disfrutar de los frutos de una vida rica en la gracia del Señor. Muchos hemos caído bajo el influjo del pecado. Algunos han caído en la mentira, otros en la pornografía, otros en el engaño, otros en la codicia, otros en la vanidad, otros en la falta de acción y muchas más cosas. ¿Es tan fácil caer? Como no somos inmunes al pecado, debemos tener presente que hemos de vivir un arrepentimiento continuo en nuestras vidas y mantenernos alerta, fortalecidos en el Señor, para no caer, muriendo a esa naturaleza carnal, para que ella no continúe manifestándose a través nuestro. El Espíritu Santo es nuestro consolador aquí en la tierra y Cristo es nuestro consolador desde el cielo. Dios no nos deja solos. Envía a nuestro abogado defensor para interceder por nuestra causa. ¿Por qué necesitamos un abogado? Primeramente debemos entender que todo pecado es una falta contra la ley de Dios y ello trae una consecuencia, es decir, una deuda que es necesario cancelar. Ten presente que la paga del pecado es muerte y aunque no nos guste eso, se aplica también a los cristianos. Pero la buena noticia es que no estamos solos delante del juez justo, amoroso, pero justo, sino que tenemos alguien que defienda nuestra causa, es decir, alguien que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque fue tentado así como nosotros, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es por esta compasión que tiene hacia nosotros que intercede ante el Padre para abogar por nuestra causa. Ahora, no es que el Padre pasa por alto nuestros pecados simplemente, sino que una vez más la sangre del abogado es expuesta para recordarnos que por esa misma sangre nuestros pecados están cubiertos y la deuda está pagada. Y todo sucede cuando confesamos nuestros pecados y reconocemos nuestras faltas delante de Él. Por tanto, la forma en la que los hijos amados de Dios podemos tener una relación de comunión y compañerismo con Dios es viviendo en la luz, es decir, en la presencia de Dios. Lo segundo que debemos hacer para mantener dicha comunión es confesarle a Él nuestros pecados. Cuando andamos o vivimos en la luz, sabemos que la sangre de Jesucristo continuamente nos limpia de todo pecado, pero también sabemos que en nuestra vida hay imperfección y que tenemos que acudir a Él para confesarla. Aunque el enemigo incansable acusa y a medida que relata los pecados se acumulan como una inundación, nuestro Dios rechaza cada acusación porque Cristo las ha cubierto con su sangre. Hay muchos cristianos que en la actualidad están viviendo vidas en las cuales están constantemente desobedeciendo a Dios y sin embargo se preguntan por qué no están teniendo comunión con Dios. Ellos necesitan reconocer que el pecado produce una fractura de esa comunión. Muchas personas al oír hablar de pecado piensan solo en los pecados de comisión y se olvidan de los pecados de omisión. Hay muchas cosas que deberíamos hacer, pero omitimos hacerlas.
Estos son los pecados de omisión. La Biblia no hace distinción entre la gravedad de los pecados de comisión y los pecados de omisión. Ambos tipos de pecados son igualmente malos. Ninguno de nosotros debe actuar como si nunca pecara, como si ya no caminara, sino flotara. Uno de los grandes problemas con la iglesia es cómo tratamos con nuestro pecado. La tendencia es a esconder el pecado y decir aquí no ha pasado nada. Eso no es correcto. El pecado debe ser reconocido y no ocultado. Debemos ser lo suficientemente honestos y humildes para reconocer nuestros pecados. Dios espera eso. El mundo espera eso y así debe ser. Debemos tener una actitud de no justificar nuestros pecados, sino confesarlos y apartarnos de él. Y buscar crecer en humildad. El pecado nos hunde, pero nos hunde más cuando lo justificamos y no lo confesamos ni nos apartamos. Y si hemos ofendido a alguien, es nuestro deber pedirle perdón, buscar la reconciliación y estar preparados para asumir las consecuencias del pecado. Si hemos pecado, busca a Cristo, porque Él es tu abogado. Esto implica varias cosas. En primer lugar, Él es nuestro representante. Dios Padre lo escogió para ser nuestro representante. Y como nuestro abogado, Él defiende a nuestras personas. Él defiende nuestro testimonio. Antes de que siquiera nos arrepintamos de esa palabra cruel que hayamos pronunciado en el mismo instante en que hayamos tenido ese mal pensamiento y en el momento en que hayamos cometido una mala acción, Jesús mismo está allí ante el mismo trono de Dios para representarnos cuando el enemigo nos acusa. Y aunque como pecadores somos acusados por el enemigo, por nuestra conciencia, por nuestro prójimo y por Dios mismo, Cristo Jesús como nuestro abogado defiende nuestro estatus delante de Dios. Lo hace intercediendo por nosotros, presentando delante del Padre su propia justicia. O sea que el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos hacer todo lo que el Señor Jesús hizo, ni ser como Él era. Pero si preparamos nuestro corazón para realizar la voluntad de nuestro Padre Celestial, que fue lo que el Señor Jesús puso como prioridad en su vida, entonces estaremos siguiendo desde nuestras limitaciones la forma de afrontar la vida que caracterizó al Señor. Todos deseamos complacer a la persona que amamos. No queremos ofenderla, sino hacer lo que a ella le agrada. Por eso la palabra nos invita a permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús significa descanso, confiar en Él y en su obra redentora y transformadora y su tremendo amor por nosotros. Permanecer en Jesús es identificarnos como hijo de Dios y confiar en Él. Es por la esperanza en la obra de Dios en nosotros que entregamos todas nuestras preocupaciones, pecados, ansiedades, esperanzas, temores, etc. a Él. Permanecer en Jesús significa confesar que somos pecadores, que somos todavía imperfectos y necesitamos su trabajo constante de restauración en nosotros. Tenemos una nueva relación con Dios y el pecado ya no nos gobierna, porque cuando vemos el pecado en nuestras vidas, reconocemos un nuevo deseo de ser sanados en lugar de ceder a Él. Dios es quien obra en nosotros para ayudarnos a ver más y más claramente el carácter infructuoso, la destrucción y el dolor que viene de mirar en otra parte para nuestra identidad y vida. Permanecer en Jesús significa ver a los demás como Jesús los ve, creciendo en nuestra habilidad para no compararnos con otros, sino para regocijarnos en el crecimiento de los demás, tanto como en nuestro propio crecimiento. Significa que estamos aprendiendo a amar a los demás con hechos y de verdad, en lugar de simplemente de palabras y de labios. Cuando elegimos caminar como Cristo, debemos obedecer sus enseñanzas y seguir su ejemplo en la obediencia total a Dios. De esta manera permanecemos en Él y Él con nosotros, pero también Él en nosotros. Cuando elegimos caminar como Cristo, debemos obedecer sus enseñanzas y seguir su ejemplo en la obediencia total a Dios. De esta manera permanecemos en Él, siempre en Él. Por eso, hoy te podrías preguntar, ¿amas a Cristo? ¿Te molesta el pecado? ¿Cuál es tu actitud en cuanto al pecado? ¿Quiebra su comunión y compañerismo con el Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo o con el Espíritu Santo? Todo este tiempo es un tiempo de reflexión. Todo este tiempo es un tiempo de mirar hacia nuestro interior. Hoy la palabra nos muestra que tenemos un abogado, pero también nos da las condiciones para estar
con ese abogado, vivir con ese abogado y caminar con ese abogado. Por eso hoy la palabra nos invita a caminar en los pasos de Jesús. Papito Dios, nuevamente venimos a ti, Señor Padre misericordioso. Y tenemos que reconocer, Señor, porque una y otra vez la palabra nos exhorta, Señor, que nos hemos equivocado, que te hemos ofendido, que nos hemos apartado. Que aunque tu prioridad ha sido enseñarnos a apartarnos del pecado, aún en nuestra naturaleza debemos reconocer que pecamos, Señor. Que en nuestro caminar, en nuestra carrera, en nuestra vida diaria, Señor, nos equivocamos una y otra vez. Que muchas veces no tenemos en cuenta, Señor, lo que tú nos has dicho, Señor, sino que caminamos y hacemos todo en nuestras propias fuerzas. Por eso, Padre misericordioso, hoy, Padre amado, queremos, Señor, tener esa comunión hermosa contigo. Queremos andar, Señor, en la comunión, Señor, con tu Hijo. Queremos ya no más contristar al Espíritu Santo, que Él nos forma y nos guía. Papito Dios, perdónanos, Señor Padre misericordioso, en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque nos has dado el mejor abogado. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos ayudas y nos guías, Señor, a caminar en Él, a confiar en Él, pero sobre todo a tener esa comunión grande, a poder ir a la cruz, Señor, a dejar allí todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, y pararnos, Señor, firmes, Padre misericordioso, ante toda tentación y pecado, como Cristo nos ha enseñado. Gracias, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Hoy queremos poner también, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos que están en la UCI, a todos aquellos que necesitan la intervención del mejor médico. Papito Dios, hoy ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos, Señor, que hoy necesitan, Señor Padre amado, esa mano poderosa de tu Hijo, Señor, como médico sanador. Papito Dios, sabemos y entendemos, Señor, que es tu voluntad, Padre amado, pero también sabemos y apelamos a tu amor, Señor. Sabemos que tú tienes misericordia, Señor Padre misericordioso, y que todo obra para bien, Señor, en nuestras vidas. Pero también, Señor, hoy ponemos, Padre misericordioso, a todos aquellos que han sido operados, Señor, para que en su recuperación, Señor, sea tu gratísima voluntad, Señor. Hoy sabemos, Señor, confiamos, Señor, que tu voluntad, Señor, es mejor, Señor, que todas nuestras intenciones, y que tú haces todo por amor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria a Mí, Bogotá. Un abrazo grande y muchas bendiciones en este día.